Entonces hay, siempre hay un tema muy controversial a veces, porque pensamos, si yo soy fiel al Señor, si me dedico a las cosas espirituales, si me enfoco en crecer espiritualmente, en servir al Señor, tengo necesariamente que olvidarme de las cosas materiales, tengo que debilitarme en todo lo que tiene que ver con la prosperidad y que ganar dinero, todo eso que queda de lado. Me tengo que de alguna manera vivir con escasez, vivir eh, con, con aprietos económicos, porque parecería ser que si yo sirvo al Señor, al no estar sirviendo a las riquezas, me tengo que sí o sí empobrecer. Entonces hay una confusión, y no es así. El Señor promete darnos todo lo suficiente para cumplir sus propósitos, y Él nunca nos abandona. Y si Dios quiere que en sus propósitos tú seas prosperado, es para su plan. Siempre quiere que te enfoques y que nos enfoquemos en las cosas espirituales primero. Y que las cosas espirituales, cuando nos enfocamos, cuando nos ponemos en primer lugar, vamos a tener sabiduría, vamos a tener visión, vamos a tener discernimiento para cómo administrar. Pasa lo mismo con otras cosas, como por ejemplo cuando el Señor Jesús decía que debes amar al Señor por sobre todas las cosas, debes seguir a Jesús por sobre todas las cosas, y Él usa la palabra aborrece al mundo, aborrece a tu madre, aborrece a tus hijos, aborrece todo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si amo a Jesús, tengo que odiar a todo el mundo. Lo que Jesús está diciendo es que si tú amas a Jesús, vas a aprender a amar a los demás. Vas a amarlos como realmente Dios quiere que lo ames. Si pones al Señor primero, su voluntad, su persona, todo lo que Él quiere hacer en tu vida, a través de tu vida, si pones a eso primero, vas a tener sabiduría, dirección de Dios para cómo administrar todo lo que Dios te da, todos los bienes materiales, incluso tu cuerpo y hasta tu salud, todo. Pero es una confusión. Las personas dicen, no, una cosa o la otra. Y el Señor dice, no, el corazón tiene que estar hacia un Señor, que es el Señor. Y el otro Señor tiene que estar en un segundo plano, para eso no tiene que dominar. El Señor te va a guiar a cómo ser un buen mayordomo de las riquezas y de los bienes que Él te da. Y también hemos visto cómo el Señor va hablando acerca, cómo va hablando acerca de las riquezas espirituales, va diciendo que el enfoque, la ambición, hay unas riquezas eternas, espirituales, del reino, que en esas hay que enfocarse, en esas hay que trabajar, en esas hay que mirar, hay que crecer, que hay cosas que son infinitamente más importantes, que son las cosas con las cuales vamos a vivir y vamos a disfrutar y las que vamos a tener para reinar junto con Cristo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios habla de poner al Señor primero, de poner al Señor en nuestras vidas en primer lugar, de crecer en su voluntad, de crecer en el conocimiento de su palabra, conocer nuestros dones y nuestros talentos espirituales, servirle, buscar para qué el Señor nos ha llamado, estar firmes, creciendo en Él, confiando, con un corazón sincero, con un corazón que va siendo transformado conforme a su voluntad, y todo lo demás va a estar en línea con ese propósito. Y otra vez decimos que si ponemos eso en primer lugar, vamos a ver que todas las cosas que tenemos, que Dios nos da, de ninguna manera pueden entorpecer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Se entiende? Pues algunas personas dicen, lo que pasa es que el Señor, yo no tengo tiempo para crecer, para leer la palabra, para involucrarme en la iglesia, no tengo tiempo porque tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar de hacer cosas, parece como que Dios nos está poniendo en un aprieto, en una encrucijada, y no es así. Si Dios nos coloca algo en nuestras vidas, tiene que ser para potenciar, para mejorar y para crecer. Si hay un trabajo que te lleva, una ocupación,
un deporte, un estudio que te lleva a quitar el esfuerzo de buscar del Señor, si eso te ata, entonces no es del Señor. Y ahí hay que prestarle atención, hay que mirar eso. Lo tenemos que dejar, soltarlo, o tenemos que administrarlo bien, pero nunca pensar que, bueno, tengo este trabajo, no puedo congregarme, tengo este negocio, no me deja crecer en la palabra de Dios, tengo esto y no. Entonces parece como que el Señor te pide que hagas algo, pero te pone palos en la rueda. Y muchos creen eso. La verdad que es una contradicción. Lo que nosotros tenemos que entender entonces es que hay una realidad en cuanto a lo que Dios nos da y lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero hay otra cosa que hemos estado viendo, que hay una corriente de pensamiento y de doctrina, una teología o un evangelio diferente, pues habíamos visto, que habla de que si el creyente está en fe y está creciendo en la voluntad de Dios, sí o sí tiene que ser prosperado, y la prosperidad es sinónimo de que está bien con el Señor, y que Dios quiere enriquecerte y que seas rico y que tengas salud, dinero y salud y dinero. Y la falta de eso indica que Dios no está contigo. Entonces ahí empieza toda una doctrina de pensamiento donde el problema que tú no tienes las riquezas y no eres millonario es porque hay un problema en tu relación con Dios o en tu fe. Ahí es donde está el problema que se está presentando ahora, en donde se cree que Cristo cuando salva también te prospera. Y ahí hay un problema muy serio y muy antibíblico, porque están mezclando algunos conceptos del Antiguo Testamento, donde sí Dios prosperaba al pueblo de Israel siempre y cuando el pueblo de Israel estuviera en obediencia. Esto es muy claro. El pueblo de Israel tenía el propósito de vivir en obediencia a Dios y ser una luz a las naciones, y Dios iba a prosperar al pueblo de Israel, porque iba a ser parte de lo que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel. Entonces había una dispensación, ¿qué quiere decir? Que había una administración de Dios con el pueblo de Israel, en donde esa administración estaba bajo un pacto, en donde el pueblo de Israel, si era obediente, Dios lo iba a prosperar. En esta dispensación, en este pacto, Dios no promete riquezas materiales. Dios no promete todas las cosas que le prometió al pueblo de Israel, porque Dios dice que nos enriqueció con toda bendición y con todas riquezas espirituales, y que Dios nos da todo lo suficiente para cumplir el evangelio de hacer discípulos y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Se entiende? Entonces, esa mezcla de conceptos por falta de entendimiento es lo que trae confusión a muchas personas, ¿sí? Y vamos a ver un poquito, voy a compartir en la pantalla, vamos a ver un poquito el tema de justamente la lección que sigue, un poquito encerrando cerrando lo que veníamos hablando anteriormente. Y este es el paso 8, pues habíamos hablado del paso 7. Este sería la prosperidad, segunda parte, y tiene que ver con, espérenme un poquito, que tiene que ver con los comunicadores, ¿no? Siempre tenemos un cuadro, dice: la fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. Son 3 declaraciones. Fíjense que son preguntas un poquito trampositas. Dice: la fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. ¿Qué piensan? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Algunos dicen falso. ¿Qué más? Falso, pastor.
Es falso. Bueno, es falso. Vamos a ir viendo que sí es falso, porque se habla de la fe como algo mío, que yo tengo, que yo puedo cambiar la realidad. Dice, entonces es falso. Dice, hay programas de televisión cristiana que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Es verdadero eso. Hay programas que pueden inquietar. Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. Su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a ver un poquito cuando habla de la fe. La Biblia da muchos ejemplos de hombres de fe, pero uno de los más conocidos es el ejemplo de Abraham. Por fe creyó a Dios, por fe creyó que Dios iba a dar un hijo a la edad de 100 años, y por fe estaba dispuesto a sacrificar su hijo prometido Isaac en obediencia al mandato de Dios. Vamos a leer Romanos 4, 20 al 22. ¿Cuál era la característica principal de la fe de Abraham? ¿Alguno puede leer Romanos 4, del 20 al 22? Aquí está del 20 al 21, pero si alguno lo va buscando, Romanos 4, ¿alguno Yo lo lo tiene? leo, pastor. Amén. Sí. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Ahí hasta 22. hasta el 22, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la característica principal de la fe de Abraham? La obediencia. Exacto, obediencia. Obedecer a Dios, la obediencia. La fe que él tenía. Bien. Agradó a Dios porque estaba convencido de que Dios iba a cumplir su promesa. La fe de Abraham se basó en lo que Dios había prometido. Esto es muy sencillo y muy simple de entender, pero también algunos no lo entienden mucho. Dicen, la fe está basada en mi fuerza y mi deseo. Y la fe de Abraham no estaba basada en el deseo de él de tener un hijo, sino en la promesa que Dios había dado. ¿Se entiende? Entonces, la fe está basada en lo que Dios dice, en creer y afirmar lo que Dios dice. Cuando Dios no lo dice, no podemos poner fe en eso. Ahora, los predicadores de la prosperidad y que engañan, nos llevan a creer en cosas que Dios no dijo. Eso lo vamos a estar viendo. Vamos a ver Romanos 10, 17. ¿De dónde viene la fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exacto. Es claro que la fe bíblica siempre está basada en la Biblia y sus promesas. El que dice, creo porque la Biblia dice, está poniendo su confianza en la palabra de Dios, no en sus propios deseos o creencias. El que dice, yo creo, por lo tanto sé que Dios lo hará, se basa su fe en lo que él mismo siente, quiere o cree en lugar de lo que Dios ha prometido. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende lo que está diciendo? Es bastante claro y sencillo. Aquí está enseñando que la fe siempre es de acuerdo a lo que Dios ha prometido, a entender lo que Dios dice en su palabra, y esto, lo que Dios dice en su palabra, es lo que está declarado, lo que sí Él va a hacer. Y lo que, si yo digo, mira, Dios me va a dar porque yo simplemente tengo fe en eso, y si no me lo da es porque tengo poca fe, esto trae muchos problemas a las personas y trae mucho sentimiento de culpa. Y esto se ve lamentablemente en muchas iglesias y lamentablemente en nuestros hermanos pentecostales. Se malentiende esto en muchas veces, en muchas iglesias carismáticas, no todos los pentecostales, pero algunas iglesias carismáticas ponen el énfasis en que Dios te va a dar algo, pero no te lo está dando porque simplemente tienes poca fe. Entonces la persona siente que está en un plano de segunda categoría. Pero el problema es que la persona está creyendo o poniendo fe en algo que Dios no ha prometido.
¿sí? Y le incitan a, no, tienes que creer y creer y creer y creer, y el problema es que tú no tienes fe. Entonces, el tema de la fe es un tema muy que está en el borde de lo complejo, porque yo realmente tengo que creer y tener fe que Dios puede hacer algo que yo deseo, pero no es que lo que yo deseo Él lo va a hacer sí o sí, si no está en su palabra. Entonces yo tengo que creer que Dios puede hacer eso, pero también tengo que creer que si Él no lo hace, es porque es perfecto y porque es lo mejor para mí. ¿Sí? Entonces este pensamiento que si Dios no me concede el deseo, es porque es lo mejor para mí y para su reino y para su gloria, este pensamiento, este principio, muchos falsos maestros lo tratan de desbaratar y tratan de confundir a las personas, y de hecho creo que lo están haciendo, y por eso debemos estar atentos a que eso no suceda. ¿Sí? Cuando Dios hace algo que no está de acuerdo a nuestros deseos, que no está conforme a lo que deseamos, es porque simplemente Dios es perfecto, sabe lo que hace y está de acuerdo a su plan y soberano de Dios, que es perfecto, y no tenemos que ni cuestionar eso. Está dentro de un programa perfecto de Dios. ¿Sí? ¿Seguimos avanzando? ¿Vamos bien? El rol de la fe en el Evangelio de la Prosperidad. Dice, los del Evangelio de la Prosperidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ustedes interrumpan cuando quieran. Los del Evangelio de la Prosperidad tienen un concepto de la fe muy diferente, que se conoce como confiéselo, recíbalo, o la palabra de fe. Definen la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Afirman que cuando declaran con la boca, lo que creen sus palabras tiene poder. Y aquí hay varios textos interesantes que aquí mencionan de algunos relatos, de algunas personas que sostienen este principio. Dice, fíjense lo que está diciendo. Uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón, sino cree que sus palabras tienen poder. Entonces, todo lo que uno declara sucede. Como consecuencia, uno recibe cualquier cosa que haya dicho con convicción. Presten atención, lo leí bien, se entendió, porque lo leí medio cortado. Uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón, sino que cree que sus palabras tienen poder. O sea, yo debo creer que mis palabras tienen poder. Entonces, todo lo que uno declara sucede, ¿sí? Como consecuencia, uno recibe cualquier cosa que haya dicho por convicción. Es decir, lo que me está diciendo esta falsa doctrina es que yo tengo que declararlo, decirlo y creerlo que esto va a suceder, y eso va a suceder. Transforma la realidad, ¿sí? Este principio de decir lo que la palabra genera transformación y modifica la realidad, es un principio que se viene dando desde milenios atrás de las religiones orientales, de las religiones hinduistas, babilónicas, etc. Es un principio que no es nuevo, viene de muchos años. Dice que la creencia de que tú... Lo que pasa es que se puso de marketing ahora y ahora tiene más popularidad, pero viene de muchos años, es parte de la idolatría. Tú dilo, ¿no? No digas quiero un auto Mercedes-Benz, no digas deseo un auto, dice tengo un auto, tengo un carro, tengo un Mercedes-Benz flamante, brillante, nuevo, lo disfruto, lo declaro, lo tengo ahora, lo estoy disfrutando. Esa es la forma como enseñan que estas religiones, y que si lo repetís, si lo creéis, te va a llevar un tiempito, y cuando abras la puerta, lo que vas a encontrar frente a tu casa va a ser estacionado un carro, un Mercedes-Benz o un BMW, el que te guste, que lo hayas declarado. Estas afirmaciones, declaraciones,
que tienen poder con la palabra se metieron en las creencias de la iglesia, donde dice, claro, esto es lo que Dios quiere. Dios te dio a ti el poder para declarar y decláralo, y usan algunos versículos para afirmar esto, como diciendo todo lo que antes en la tierra será desatado en el cielo, versículos completamente fuera de contexto, porque Jesús no estaba hablando, no le estaba diciendo a los apóstoles, ustedes declaren y del cielo les va a caer las cosas, sino que estaba hablando de la autoridad en la que es la disciplina en la iglesia, y nada que ver con eso. Pero usan estos pasajes para afirmar esto. Quiero leerles otro texto, dice, declaremos, fíjense, otro artículo, declaremos solo lo que deseamos que acontezca y creamos que esa confesión producirá resultados. Al estudiar la palabra de Dios y alimentarse constantemente de ella, usted logrará que su fe controle su vocabulario hasta el punto de que todas sus palabras se conviertan en realidad. Cuando pronuncie palabras de fe, Dios confía en usted para llenar sus palabras con poder. Fíjese que mezcla de cosas. Es decir, aquí es mucho más confuso porque mezclan la palabra de Dios. Entonces dice, no, Dios mira que usted está diciendo cosas, está creyendo y bueno, vamos a darle. Vamos a darle porque está cumpliendo con el rito, ¿sí? Con el rito que se requiere. Fíjense que es un ritual. Esto lo dijo Kenneth Copeland, es una predicadora que mueve masas. Joel Osteen lo escuché una vez que predicó y dijo, tú tienes que activar el ángel. Y esto es súper demoníaco y súper extremadamente satánico. Activa tu ángel, decía él. ¿Saben qué le decía a la iglesia? Le decía, yo no estoy diciendo que toda la predicación de Joel Osteen es satánica, ni estoy diciendo que Joel Osteen es satanás, no me voy a ese extremo. Simplemente que algunas predicaciones tienen una falta de fundamento bíblico impresionante. ¿Qué decía? Decía, activa tu ángel. ¿Cómo activamos nuestro ángel? Es decir, que tenemos un ángel que está a nuestro servicio. Están ahí los ángeles alrededor nuestro, ahí de bracito cruzado, mirándonos, y no hacen nada porque nosotros no lo activamos. ¿Y cómo lo activamos? Bueno, declarando, diciendo, pronunciando ciertas palabras, creyendo. Entonces el ángel que está ahí mirándonos desde arriba, medio dormidito, nosotros lo despertamos, se activa. ¡Uy! Mira, está diciendo, vamos, vengan, ayúdenlo, denle prosperidad y denle lo que está pidiendo. Entonces, todo pasa por que tú hagas bien el trabajo de declarar, de decir, de asegurarte que lo que estás diciendo lo crees de verdad, y es todo un trabajo que es completamente fuera de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo, hermanitos? Sí, pastor. Avanzamos un poquito más. Como pueden ver, el énfasis no está en una promesa concreta de la Biblia, sino en la convicción de un resultado deseado que la persona tiene. Es común oír frases como, lo declaro en el nombre de Jesús. Si Dios promete algo, está bien. Pero no es presuntuoso decir esto si no tiene una promesa específica de Dios. Está bien esa afirmación. Si no hay una promesa específica de Dios, no podemos declarar. Una vez yo hablé un poquito de esto hace unos años atrás, cuando estábamos en la escuela dominical, donde en lo que vemos en la palabra de Dios, declarar, es algo que solamente lo puede hacer un juez. O sea, el decreto. Cuando el juez decreta algo, eso se cumple. Entonces se usan esta palabra, declarar como que Dios te dio la autoridad de ser como un juez que se va a cumplir. Entonces Dios dice, bueno, si yo le di la autoridad a él, que sea un juez, y que el juez declare, yo lo tengo que hacer. Es como que Dios de alguna manera se somete a las declaraciones de un juez, una cosa muy extraña. Y el único juez, y el único que declara, y el único que dice las cosas es Dios. Dios declara algo y eso es un decreto, y no cambia. Entonces yo puedo decir, bueno, yo soy hijo de Dios. ¿Quién declaró que yo era hijo de Dios? Jesucristo. Dios en su palabra
declara que por fe en la sangre de Jesús y por recibirlo a Él como Salvador personal y por creer en el Evangelio de Cristo, yo he sido declarado hijo de Dios. Y soy hijo de Dios no porque lo estoy declarando, sino porque está declarado ya en la palabra de Dios. Entonces no tiene sentido declarar algo, ¿sí? Aunque dicen basar su fe en la palabra de Dios, ¿qué pasa si su interpretación bíblica está errada? Sueños y profecías no están al mismo nivel de una promesa directa de la Biblia. Uno puede equivocarse. Deberían probar esas revelaciones antes de depositar su fe en ellas, ¿sí? Bueno, y aquí se va un poquito más al tema de que hay personas que se atreven a declarar cosas porque la vieron en una visión, en un sueño. Entonces, ponen esas visiones, esos sueños como al mismo nivel de la palabra de Dios. Nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos la palabra de Dios y a ella nos debemos ajustar y esa es más que suficiente. Pero al haber tanta persona que dice tener profecías, realmente, hermanos, de los años que llevo de creyentes, las personas que hablan de profecías, yo los he visto que son charlatanes y charlatanes, que me perdonen, pero eso es lo único que he comprobado hasta ahora. Si el pueblo, el mundo necesita profetas, sí. ¿Qué necesitan? Cristianos que salgan a predicar el Evangelio y que salgan a hablar la palabra de Dios que ya está escrita, más no necesitamos. Sí, nosotros somos profetas en el mundo. Nosotros tenemos palabra de consuelo, palabra de verdad, palabra de aliento, palabra de salvación. Está en la Escritura. Nosotros tenemos que cumplir ese rol profético predicando la palabra. No necesitamos personas que adivinen el futuro. Yo tengo una profecía de parte del Señor, que el Señor me dijo, a ver, que cuándo va a terminar la pandemia, o que si te vas a ir a mudar si te vas a mudar a Alaska o a Europa. Hermano, tenemos la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, y eso es suficiente. Y esto es realmente algo muy tentador para muchas personas, porque creen que por ahí camina la cosa. Y realmente sabemos que no es así. Por ejemplo, basados en 1 de Pedro 2:24, dice, por su herida habéis sido sanados. Muchos concluyen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física. Al examinar esta frase en su contexto, notamos que el pasaje no está hablando de lo material, sino del perdón de pecado para vivir en justicia. Afirmar que la voluntad de Dios es siempre sanar toda enfermedad es basarse en una interpretación dudosa de 1 de Pedro 2:24, donde dice que por la herida del Señor, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, hemos sido sanados. Entonces uno cree que ahora Dios tiene, porque murió en la cruz y resucitó, nos dio salvación y ahora nos tiene que sanar de toda enfermedad. Y si no nos sana es porque nos falta fe. Y la realidad, hermanos, es que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Está hablando de dos aspectos, de una sanidad espiritual y de una sanidad, digamos, de una sanidad de ausencia de problemas, de enfermedades físicas cuando estemos en la gloria. Pero no habla la palabra de Dios de que porque somos salvos, Dios está obligado y vamos a ser sanos de toda enfermedad, porque si fuera así, nuestros cuerpos ya estarían glorificados. ¿Sí? Nosotros podemos pedir sanidad, rogar a Dios por sanidad. Dios sana nuestras enfermedades, sana porque somos hijos de Él y porque Él murió en la cruz para proveernos sanidad y porque somos sus hijos, pero también Dios está dejando que muchas veces una enfermedad sea usada en nuestras vidas para algún propósito que Dios tiene para nosotros. Y siempre sus propósitos tienen que ver con perfeccionarnos en fe, perfeccionar nuestro carácter, moldearnos a la voluntad de Dios, revelarnos algo de su persona, mejorar nuestra relación con Él, etc. ¿Se entiende? Entonces tenemos muchísimas bases bíblicas para ver que
hombres de Dios, sirviendo a Dios, han estado enfermos y han estado con enfermedades físicas y fueron hombres usados por Dios. Caso de Timoteo, caso de Epafrodito, etc. ¿Sí? Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos despiertos? Estamos despiertos, pastor. Muy bien. Pastor, yo quería preguntar, porque usted dice que la palabra dice en Romanos 10 que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Y usted dice ahorita que, dice será salvo, pero usted dice, me baso en eso que usted dice que como que la fe no es algo que tú debes de aferrarte como para que conseguir algo. Entonces ahí como que me deja un poquito como, como dudosa, porque cuando nosotros oramos por un propósito y estamos, un ejemplo, en mi caso, voy a poner este caso. Mis hijos anteriormente sirvieron al Señor, luego estoy orando para que el Señor permita que vuelvan a su camino. Yo estoy creyendo en fe que eso puede pasar. Entonces, si no es la voluntad de Dios que eso pase, no sé, explíqueme un poquito más de eso porque me quedé como con una espinita clavada. Todo lo que nosotros creemos en lo que Dios declara, en lo que Dios afirma. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón, serás salvo. Esto es fe en la palabra, entonces creemos lo que dice la palabra. Ahora, es bueno pedir a Dios, expresar nuestros deseos, pero no podemos reclamar algo a Dios que Dios no prometió. Por ejemplo, nuestros hijos pedimos por fe y que deseamos que sean salvos, pero en ninguna parte de la palabra de Dios va a decir que los hijos de los cristianos van a ser salvos. No encontramos ningún pasaje bíblico donde Dios promete a cada creyente que sus hijos van a ser salvos por el hecho de que nosotros, los padres, somos creyentes. Dice que son nuestros hijos, que los debemos cuidar, que están guardados, que son santificados porque están en un hogar cristiano, pero no dice la palabra de Dios que sí cada padre cristiano va a tener un hijo salvo. Eso no lo encontramos. Por lo tanto, si no lo dijo Dios, no puedo tener la seguridad completa de que mi hijo va a ser salvo. Simplemente porque no está en la palabra de Dios. Tampoco está en la palabra de Dios de que yo voy a ser sano de todas mis enfermedades, absolutamente de todas mis enfermedades. No lo voy a hacer, eso no me cuesta entenderlo a mí, porque sé que alguna enfermedad va a ser la última, pero no dice la palabra de Dios que lo que no dice la palabra de Dios no lo puedo afirmar. Algunos dicen, en Hechos dice, serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa. Bien. Esa parte me está Ese dando vuelta en la pasaje cabeza. lo usan, mire, ahí está. Bueno, pero acá lo dice, serás salvo tú y tu casa. Ese pasaje lo está diciendo Pablo al carcelero. Lo que está relatando Lucas en el libro de Hechos, está relatando lo que Pablo le dijo al carcelero. No está Pablo diciéndole algo a la iglesia. No está Pablo declarándolo como algo que va a pasarle a todos los creyentes. No, eso es interpretar mal la escritura, porque acá tenemos que ver, Pablo le está diciendo a un hombre en un momento que cuando creyó en el Señor Jesucristo, dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se lo está diciendo a él, es una promesa dada por Dios al carcelero a esa persona en particular. Entonces, cuando nosotros leemos en la Escritura de que algo es hacia una persona en particular, tenemos que decir, bueno, primero, esto se lo dijo Dios a una persona. ¿Esto lo está diciendo a toda la iglesia? ¿Y a toda la iglesia de todos los tiempos, de todo el mundo? Bueno, si es así, tiene que haber más pasajes bíblicos que lo comprueben. Tiene que haber muchos pasajes que reafirmen esta afirmación. Entonces, como no hay muchos pasajes bíblicos, entendemos
que esta afirmación es algo que se lo estaba haciendo a una persona en particular. Y de hecho pasó así. Serás salvo tú y tu casa. Pero no es una promesa a todos los creyentes. Si fuera una promesa a todos los creyentes, yo he visto y tenemos cantidad de testimonios de hombres y mujeres fieles al Señor, que tuvieron hijos, que un hijo es fiel al Señor, creyente, y el otro no, y murieron, ya pasaron, y ese hijo nunca se convirtió. ¿Qué es lo que pasó? Dios falseó su promesa. Conozco muchísimos personas que no tienen hijos que no son creyentes, fieles al Señor, hijos que no son creyentes. Dobson dice, el primer padre que tuvo hijos desobedientes fue Dios, porque Adán y Eva lo primero que hicieron fue desobedecer. Tenemos muchísimos casos de personas fieles a Dios que no tienen hijos creyentes. Dios no está falseando su promesa, Dios no está falseando ni es un problema de falta de fe, simplemente es que no encontramos en la Biblia una promesa específica. Si en la palabra de Dios estuvieran esta promesa, primero que esto se vendría viendo a lo largo de la historia y no lo vemos. Y segundo que uno sí debería reclamar y decir, bueno, yo confío de que esto está en la palabra y Dios lo va a cumplir. Pero en la palabra hay una promesa hacia una persona específica. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos que no son creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios para que el Señor toque sus corazones y cuando Él desea, bajo su soberanía, sean salvos. Y nuestra responsabilidad es que ellos vean a Dios a través de nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos que actuar con ellos como si fuéramos el Señor. Nosotros tenemos que darle amor, comprensión, cuidado, hablarles, guiarlos, corregirlos con amor, dándonos al Señor, diciendo, yo voy a hacer una obra en ellos, tu responsabilidad tiene que ser de cumplir lo que yo te he dicho, que cumplas como padres. Y eso es lo que es nuestra responsabilidad, orar por ellos, predicarles el Evangelio, mostrarles ejemplos, seguir orando, pidiendo, clamando a Dios, siempre pidiéndole que sea su voluntad, pero no reclamando algo que Él nos dijo que iba a hacer. Porque los hijos son personas individuales que tienen que tener su fe individual, tienen que poner su fe en Jesucristo de una manera individual. Sí. Pastor, una pregunta. Todo lo que usted ha dicho sí está bien, yo también estoy de acuerdo. Pero yo creo que eso no quita que un padre o una madre en sus oraciones le pida a Dios y sienta fe, ¿no? De que sí, algún día sus hijos van a ser salvos, ¿no? Es como claro, un enfermo, ¿no? Cuando uno ora por un enfermo, ¿no? Dios no nos ha prometido que nos va a sanar, pero uno pide sanación, 100%, uno le ruega, ¿no? Aparte que también en la Biblia dice, ¿no? Que el Señor dice, es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, es un deseo de Él también, ¿no? Que todos vengan al arrepentimiento. Y uno como padre puede orar, puede tener esa fe de que sí. Yo, por ejemplo, la tengo, esa fe. Si el Señor no lo ha prometido, como usted dice, perfecto. Pero yo tengo la fe de que mi hijo va a venir a los pies de Cristo. Bueno, eso sí. A ver, ¿no? Yo quisiera comentar algo. Ahora le dejo al hermanito Jairo. Está perfecto. Esa fe es válida, es creer, si no, ni siquiera deberíamos orar. Cuando tenemos que orar, oramos con fe. Creer que Dios lo puede hacer, que Dios lo va a hacer, es decir, tener una confianza, una seguridad. Pero diferente es cuando tenemos una seguridad basada en la promesa. Ahí cambia un poquito, porque cuando nosotros decimos yo creo, y eso como dice Mónica, debemos orar y debemos creer y debemos afirmar en nuestros corazones que Dios está escuchando nuestras oraciones, que Él está obrando y anhelamos ese deseo, eso es válido y es bueno, y Dios quiere que lo alberguemos en nuestro corazón. Eso es fe también. Es una fe que tenemos en algo que creemos que Dios puede cumplir nuestro deseo. Pero también la fe correcta es saber
que Dios puede hacer su voluntad y que no está de acuerdo a nuestros deseos, porque no es simplemente una promesa. Entonces, tenemos un componente de fe, de creer lo que hacemos, por eso oramos, ¿sí? Pues si no diríamos, bueno, directamente no oremos, porque dejemos que Dios haga lo que ya sabe que tiene que hacer. No, nosotros pedimos, oramos con fe, y es bíblico, ¿sí? O sea, ¿me entienden? Es creer que Dios realmente lo puede hacer y que puede estar dentro de sus planes. Eso sí hay que hacerlo, eso sí hay que clamar a Dios. Y es más, hermanos, no solamente tenemos que tener fe, sino que tenemos que expresar esos deseos de lo profundo de nuestro corazón, con insistencia. Recuerden que Jesucristo dijo que no debemos, comparó las oraciones de los creyentes con la insistencia que había de una jueza, de un juez injusto, a la que una mujer le iba a pedirle cosas, y el juez injusto dijo, bueno, ahora me cansó esta mujer, le voy a dar lo que quiere. Dice, si el juez injusto hace eso, como Dios no lo dará, ¿cómo el Señor no le va a dar a alguien que le pide pan, le va a dar una piedra? El Señor habló de que Él contesta y Él satisface y cumple nuestros deseos. El Señor suple nuestros deseos y contesta de acuerdo a los deseos, cuando nuestros deseos son de acuerdo a su voluntad. Entonces pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. ¿Se entiende? Pero tenemos que hacer la diferencia en esto que hablan los predicadores, es decir, bueno, reclámelo, porque no está en las promesas de Dios, pero si está en tu corazón, ya es una promesa de Dios. Y ahí es donde está la confusión. Sí, perdón, Jairo. Pastor, yo quería decir algo sobre de eso. El Señor dice, ok, la salvación es individual. Eso yo siempre lo he sabido, que la salvación es individual. Claro que el Señor no promete que te va a salvar un hijo, pero también yo sé que Él te dice a ti, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Sé también como cristiana que las oraciones no van en vano. Si fuera de que, ok, que no prometen, pero entonces si uno tuviera la fe de que el Señor le salvará un familiar, entonces ¿para qué orar? El Señor te manda a orar por esa persona, a pesar que no lo prometen. Por algo es. Sí. Por algo el Señor te dice a ti, ora sin cesar, ore por su familia, ore por aquellos que no son, hasta manda a uno orar por sus enemigos. Pero yo estoy más de seguro que las oraciones de sus hijos, cuando Él te dice a ti que te deleite en Él, yo estoy segura que yo soy una persona que si Él me dice a mí, pídeme lo que sea, yo te lo daré. Si yo estoy en la obediencia y en la misma página que Él, y yo le digo, Señor, hello. Sí, estamos de acuerdo, Rita, estamos de acuerdo con eso. Y que yo diga, Señor, tú me dices en tu palabra, todas las promesas de Él para mí son sí, es sí. Ciegamente, plenamente para mí esas promesas son sí. Entonces, si Él me dice a mí, pídeme lo que sea y yo te lo daré. Yo tengo que estar en la misma página con Él, ¿entiendes? Yo tengo que estar, ¿cómo se llama en español? Right standing con Él. Entonces, si yo le digo, Señor, yo tengo este problema, yo tengo un familiar que, bueno, lo que sea, salvación, lo que sea, entonces yo se lo entrego a Él, porque Él me dice a mí, entrégame todas tus preocupaciones, entrégame todas tus debilidades, tus ansiedades, tus temores, lo que sea, entrégamelo a mí, porque yo me preocupo por ti, porque yo te amo. Entonces, si uno tiene un familiar que no es cristiano y uno desea que esa persona sea salvo, porque ese es ¿sabe por qué lo digo, pastor? Porque ese es el deseo del Señor. El deseo del Señor que todos sean salvos. Exacto. No va a ser así. No. El deseo de Él es que todos sean salvos. Entonces yo me pongo de acuerdo con Él. Sí,
Y Lo yo que, quiero- lo que está diciendo Rita es verdad, ¿no? O sea, estamos hablando de salvación, pero lo que estábamos hablando era el tema de la prosperidad, de las malas interpretaciones que hay. O sea, los deseos que uno tiene, dice el Señor conoce los deseos de tu corazón, claro, ¿cierto? El Señor va a deleitar, dice, deleítate en Jehová que Él concederá los deseos de tu corazón. así ¿Entiendes? es. Entonces, nuestros deseos de nuestro corazón está que tu hijo vaya a la iglesia, que tu familia conozca los pies de Cristo, y esos son tus deseos de corazón, ¿cierto? Claro, claro. Pero se malinterpreta en algunos puntos que tocaba Pastor, era por la prosperidad, donde cuando el pastor daba los ejemplos de este pastor, no decía de tu ángel, es como que nosotros tuvimos algo sobrenatural encima nuestro, sobrenatural encima nuestro que sí podemos atraer. O sea, estamos hablando de la prosperidad, no estábamos hablando de salvación, porque lo tenemos claro que eso No, pero está en yo me nuestro- puse a hablar de la salvación porque oí unas cuantas hermanos que... O sea, porque se cambió el pusieron tema. a Se criticar cambió al el tema. pastor, entonces yo cambió. quise añadir. Exacto, Sí, porque lo que dice Efesio también, ¿no? Dice, el Señor nos predestinó. O sea, el Señor sabía en qué tiempo Rita, Gina, Mónica y todos los hermanos íbamos a conocer los caminos del Señor. Maybe otro lo conoce Así de repente en una cama para partir a su presencia, otros lo conocemos muy joven, o sea, en el tiempo, ¿no? El Señor conoce quiénes hermano, déjeme que yo le voy a aclarar un poquito. Yo creo que está claro y estamos claros lo que estamos diciendo. No, nosotros debemos orar y orar con fe y expresar a Dios nuestros deseos. Eso está muy claro. Deleitarnos en Él, y aún cuando nos deleitamos en Él, nuestros deseos se alinean con los deseos de Dios. Nosotros podemos orar y debemos pedirle a Dios y debemos clamar a Dios, clamar toda oración, ruego, deseo, con fe de lo que Dios puede hacer. En eso no tenemos dudas. En eso no cabe, en eso no estamos discutiendo ni estamos en contra. Tenemos hijos que no son creyentes, tenemos hijos que puede ser que entre creyentes haya personas que están orando por familiares. Oramos, clamamos a Dios, pedimos y con perseverancia, con fe, confiando, sabiendo que la voluntad de Dios es que sean sanos, que crean en el Señor, que sean luz. Le pedimos a Dios, es nuestro deseo, que son buenos deseos y pueden estar dentro de la voluntad de Dios hacerlos y cumplirlos y concederlos, ¿sí? El punto es que algunos enseñan lo siguiente, escúcheme bien, a ver si me pueden entender lo que estoy diciendo, que lo que se tiene que cumplir sí o sí, ese deseo se tiene que cumplir sí o sí, y si no se cumple, el problema es tuyo. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, dice, no, Dios estaba dispuesto a darte exactamente lo que tú le pediste, pero tenías un problema, que no lo declaraste muchas veces, que no lo remachaste con remache tantas veces, que no le gritaste, que no hiciste supuestas oraciones de poder, y empiezan a decir, el problema es tuyo. Tú eres la culpable o eres el culpable de que tu hijo no esté en los caminos del Señor, de que no venga a la salvación. Tú eres el culpable porque no aprendiste a remachar la oración. Entonces estos predicadores están diciendo que acá la cuestión de fe se basa en que, yo tengo que tener fe en cómo oro, en la cantidad de tiempo, en si yo aprieto los dientes, en si digo declaro, en palabras mágicas. En eso yo tengo que confiar. Es medio parecido a lo que se habla de la ley de atracción. Tú tienes que, ahí, y si no lo haces es porque tienes que tener en el poder que hay en ti. Esto es lo engañoso, hermanos. Pastor. Y lo que nosotros cambiamos el enfoque completamente, es decir, nosotros no estamos reclamándole y diciéndole, no estamos confiando en la manera como oramos, nosotros estamos confiando, expresándole nuestros deseos perseverantemente al Señor con la confianza de lo que Dios puede hacer y aceptando la voluntad de Dios, cualquiera sea, ¿sí? Porque es perfecta y es
está dentro de una soberanía que nosotros a veces no la podemos entender, pero clamar, me van escuchando, clamar, pedir y perseverar en oración, expresar nuestros deseos que están de acuerdo a la voluntad de Dios por salvación, por sanidad, aún por trabajo, por lo que sea, clamar a Dios y pedir y saber que Dios puede hacer su voluntad. Eso lo debemos seguir haciendo porque el Señor lo enseña así en su palabra, ¿sí? No está enfocado en la forma, como lo dices. Ahí está el engaño de los predicadores de la prosperidad. Sí, perdón. Sí, pastor, lo que pasa, y yo entiendo en las mamás que es normal el deseo de que sus familiares, sobre todo sus hijos, sean salvos. Y a veces hemos puesto nuestra confianza un poco fuera de contexto, pero a pesar de eso, yo creo que Dios sí actúa, ¿no? De acuerdo a su palabra también. Pero lo que hay que aclarar es cuando habla sobre el contexto de la salvación, ¿no? Cuando habla de tú y tu casa, ¿no? Serán salvos. Lógicamente el contexto ahí solamente a la persona que le dijo Pablo, ¿no? No es a la iglesia en realidad, ¿no? O sea, ahí a veces hemos creído un poquito, yo he escuchado con varios hermanos, no solamente de acá, de otras iglesias que piensan que, bueno, ya tú te has convertido y como que automáticamente se van a convertir en su tiempo tus familiares, ¿no? Como que la salvación es así, ¿no? O sea, tú te conviertes y después tus familiares. Y ahí es donde confunden un poquito de esto, ¿no? Yo creo que Dios mira, sí, en la intención y el amor que tenemos por nuestros familiares, de que se salven y todo eso, ¿no? Pero la salvación no es un 2 por 1, como dicen, ¿no? O sea, tú te salvas y automáticamente en su tiempo se va a salvar la otra persona, porque ha habido casos, y en Perú ha pasado, pastores que han luchado mucho con sus hijos y hijos que han fallecido, y lamentablemente, pues, ¿no? Era la voluntad del Señor de esa manera, ¿no? Claro, es verdad. Hermanito, sí, es cierto. Nosotros, como creyentes, oramos por nuestros hijos, oramos por la salvación. Un creyente ora por la salvación, por la consagración de sus hijos al Señor. Y ese clamor, ese clamor tiene que estar. ¿Cómo les digo? Yo siempre recuerdo de un testimonio del director de Palabra Vida del instituto donde yo estudié seminario teológico, contó un testimonio de que él era un joven, el director del instituto bíblico, contó el testimonio de cómo se conoció al Señor. Su padre era un hombre muy fiel, su madre era muy fieles a la iglesia, él se estaba apartado, estaba alejado, estaba involucrado en drogas, era un muchacho que estaba perdido. Pero él un día llegando a la noche de su casa, de su farranda, pasó por el pasillo y vio la puerta entreabierta del cuarto de su papá y vio a su papá arrodillado en la cama orando por su hijo. Él lo vio a su padre orando por su hijo. Esa imagen le impactó tanto que él se entregó al Señor ese día. Entonces decimos, ¿ves? Si yo digo, ¿ves? Este hombre, padre, sí, él hizo, Dios contestó porque él primero que estaba de rodillas, segundo que estaba... Entonces empiezo yo a dar reglas. Y no, hermano, no tengo que dar reglas. Acá la única regla es que un hombre apasionado por la salvación de su hijo y punto. ¿Qué hacen los predicadores esto? Dicen, no, ven, ¿cómo funciona acá? Usted agarra una cama, póngase la cama así, de inclinada, 45 grados, arrodíllese, y arrodillado. Y ojo, y si puede poner un poco de maíz abajo de las rodillas, mejor, porque ahí va. Empiezan a poner normas, y reglas, y dogmas, para decirle, para creer que Dios, bueno, veo que esta persona está haciendo algo, y yo le voy a conceder el deseo. No, hermano. Esto es un poco el engaño de que están usando estos predicadores, de que están usando métodos para que Dios conceda los deseos. Métodos, o declaraciones, y declaro, y soy esto. Hermanos, no podemos declarar nada, simplemente clamar a Dios con fe, con perseverancia, con pasión, con clamor, y Dios hará su voluntad y descansar en la voluntad de Dios. Y descansar
la voluntad de Dios, perseverar en oración y confiar que el Señor hace su voluntad y escucha las oraciones de su pueblo, escucha las oraciones de sus hijos y conoce el clamor de sus hijos. Pero lo que hacen estas enseñanzas que escuchamos, estas doctrinas, sacan esta verdad, la transforman y dicen, no, acá está el secreto, está en la forma como dicen las cosas, en las declaraciones, en la cantidad de veces. Son herramientas humanas. Y Dios no necesita herramientas humanas para obrar. Dios no necesita eso. Las cosas que las personas hacen, yo puedo orar de rodillas, y lo hago de corazón, y lo hago pero no es que mi oración va a ser más efectiva que si la hago sentado o parado. Porque Dios mira el corazón, como dijimos recién. ¿Sí? Todo lo físico, todo lo externo, eso es algo que no debe ser usado para darle eficacia a la oración. No es más eficaz una oración porque declares mucho o porque hagas ciertos rituales. ¿Sí? Y lamentablemente esto es lo que nos confunde, porque algunas, no muchas, bastantes iglesias, mega iglesias, se enfocan en esos rituales, en esas declaraciones, en esas cosas. Y vuelvo a repetir, hermanos, a ver si me quedó claro, el concepto. Debemos orar por la salvación de nuestros familiares, nuestros esposos, esposas, hijos. Debemos orar, creer que Dios va a hacer la obra, creer que Dios lo va a sanar, confiar, presentarlo ante el trono de Dios. Es la voluntad de Dios que sean sanos, que sean salvos. Dios quiere que expresemos esos deseos. Sí. ¿Lo debemos hacer? Sí. Amén. Eso es lo que estamos haciendo. Diferente es lo que vamos a ver ahora como lo enseñan otras iglesias, otras doctrinas. Dice, muchas iglesias pequeñas sufren económicamente porque sus miembros dan sus ofrendas a ciertas mega iglesias o superministerios de radio y televisión. Bueno, esto es otra de las cosas que también manipulan. Dios va a ver tu fe cuando des dinero, Dios va a ver si eres una persona de fe en la medida que vayas poniendo dinero, etc. Muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos a expensas de creyentes sinceros, pero pobres. Su enfoque no concuerda con el enfoque bíblico sobre las riquezas. Mientras se enfatizan las riquezas, Lucas dice, mirad, guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aunque pretenden tener base bíblica para una vida lujosa, su manera de interpretar la Escritura es enredada. Versículos sacados fuera de contexto, interpretaciones a su antojo, revelaciones proféticas, etc. Todo para justificar lo que simplemente parece ser materialismo. Ignoran los pasajes claros sobre el peligro de las riquezas o las advertencias contra usar su religión como fuente de ganancias. Se debe notar que una profecía tiene que ser probada y nunca debería contradecir la Biblia. ¿Sí? Estamos hablando de cómo manipulan este tema de las riquezas, de la fe, con lo que le llaman la siembra. Y esto también es algo muy antibíblico, es decir, Dios te va a prosperar y tienes problemas económicos porque tú no estás dando dinero, no estás dando dinero a la iglesia. Y entonces uno dice, bueno, si yo quiero prosperar económicamente, yo tengo que dar dinero. Entonces manipulan la fe. Si tú no das dinero es porque no tienes fe. Y la Biblia no enseña para nada eso. La palabra de Dios enseña que la ofrenda es de acuerdo a lo que Dios te da, una porción, separas para Él en agradecimiento y no para que Él me dé más. Si yo creo que yo le tengo que dar una cuota a Dios para que Dios abra, estoy equivocado. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, probadme y abriré la ventana de los cielos, él estaba hablando de un contexto donde los israelitas, el pueblo de Dios, estaba usando
el diezmo y las ofrendas que Dios había dado, las estaban usando para sus propios, para enriquecerse ellos. Entonces lo que estaba pasando es que Dios le dijo, ustedes tienen que separar esto y dármelo a mí. Así decía la ley. Y el israelita dijo, ok, ¿esto qué es para Dios? No, no voy a pintar la casa, no voy a comprar, voy a hacer un gimnasio para... y usaban el dinero de Dios para hacer sus cosas. Y resulta que cuando se iban a poner a trabajar, se quedaban empobrecidos. O sea, Dios les estaba enviando pobreza porque el dinero que estaba estipulado en la ley de Moisés, lo estaban usando para otras cosas. Y el dinero que Dios le había dicho que debería ser usado para dárselo a los sacerdotes tenía que ver también con la generosidad para ayudar a los pobres, entre otras cosas. Y ellos estaban haciendo que la gente esté empobrecida, haya más pobres, y ellos mismos se estaban empobreciendo. Sacan esta historia de contexto para decir, bueno, Dios te va a dar si tú me das a mí cierto dinero, y yo ahí te voy a proveer. Es como que Dios hace un negocio con nosotros. Esto es otra manipulación que se está usando. La ofrenda siempre es de gratitud, es proporcional a lo que hemos recibido y es una ofrenda que la separamos, creemos en el diezmo como un modelo bíblico, por gratitud a Dios y porque somos parte de la obra que Él está haciendo en nuestras vidas y en el mundo. Que Dios, como decimos, Dios nos va a dar conforme a sus propósitos. Pero incluso hay una radio muy conocida que dice, usted dé al Señor y van a ver venir lluvia de bendiciones, de su ofrenda y lluvias de bendiciones van a venir, y lluvias de bendiciones van a venir. Incitan a las personas a dar dinero, a que otros se enriquezcan, a dar dinero, prometiéndole lluvia de riquezas materiales. No sé si eso no es alimentar la codicia y las cosas, y el amor al dinero. Dice, este evangelio no está funcionando. Muchos de sus seguidores siguen siendo pobres o enfermos, a pesar de ser personas de mucha fe y sinceridad. La respuesta de muchos líderes es echar la culpa al pobre, diciendo que su pobreza es por falta de fe o por su pecado. Esa es otra cosa que también hacen. Pareciera que algunos líderes tuvieran que seguir seguidores hipnotizados. Aunque dicen vivir por fe, muchos líderes confían más en su carisma y habilidad de convencer a la gente, y a veces usan intimidación y temor, además de apelar a la avaricia. Vamos a avanzar un poquito más de estas declaraciones. Pocos seguidores de este movimiento conocen bien sus Biblias, tienden a confiar en el predicador aceptando su mensaje sin pensar por sí mismos o sin examinar si es bíblico o no. Si tienen dudas sobre algo, muchos temen a cuestionar al líder. Por lo general, estos maestros no permiten que les cuestionen, considerando que no se equivocan porque son ungidos de Dios. Esta es otra cosa importante que manipulan a las personas, muchísimas. Yo sé que nosotros no estamos en ese plano, pero es bueno saberlo, hermanos, cómo funcionan estos sistemas. En la palabra del predicador, del líder, del pastor, del que esté a cargo, es palabra de Dios. Es decir, cuestionar si es bíblico o no, es cuestionar a Dios. Entonces las personas tienen miedo de hacer eso. Dicen, no, si lo dice esta persona que es ungido por Dios, es palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a poner a cuestionar esto? Aunque si lo veo, no es bíblico, pero si lo dice él, debe ser bíblico. Debe ser. Y ahí está la gente. Y manipulan a las personas diciendo, esto es así, Dios dice. Y yo digo, mira la palabra, corrobórala con la palabra. No, eso es poner en cuestionar a ese predicador. No, hermano, no lo estás cuestionando, estás examinando sus principios, lo que él dice conforme a la palabra.
Y muchas personas no quieren hacer eso. Son tan hábiles que tuercen la palabra. Una de las características que el Señor Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, dijo, hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque son engañadores, y el engaño es una mezcla de verdad y mentira. Hay que hacer un análisis. El análisis significa separar lo bueno de lo malo, y cuando está todo mezclado es muy difícil separarlo. Discernimiento significa separar, y para eso hay que tomarse el trabajo de discernir. Si un predicador dice todas las cosas y no invita a buscar en toda la palabra de Dios si esto es así, entonces el predicador te usa 3 o 4 versículos bíblicos y te dice, ¿lo aprendiste? ¿Te das cuenta que tengo razón? Bueno, esta es la verdad, pum, hazlo. Y la persona no se cuestiona ni investiga si la palabra de Dios realmente lo dice. Y comienzan a tener cierto temor porque empiezan a pensar, bueno, si lo dijo el predicador es porque lo dijo Dios. Es una manipulación muy grande. Los falsos profetas no están con cuechito, con cuernos, con cachos. Están mezclando la verdad con la mentira. Hermanitos, queridos, ¿se entiende? Yo les ofrezco, hermanitos, yo preparé, como dije, una vez usé este ejemplo, yo preparo un omelette. ¿Saben lo que es un omelette? Yo agarro unos cuantos huevos, los bato y se los doy. Vamos a comer el omelette que hizo el pastor, este desayuno con cafecito. Antes ustedes lo van a empezar a comer, ahí se lo cortan el omelette bien lechito, doradito, y les digo, bueno, hermanito, un huevito está podrido, ¿eh? Uno de los que puse ahí, ¿se lo van a comer? No, porque si un huevo de todos los que hice para el omelette está podrido, todo el omelette está todo podrido. Con los predicadores falsos mezclan la verdad con la mentira, y pues Jesús decía, hay una levadura, cuidado, hay una levadura. ¿Cómo separamos? Discernimiento de la palabra de Dios, hermanos. ¿Se entiende? Por eso es que la esclavitud hacia las falsas doctrinas se inicia con respuestas simples, respuestas fáciles. No hay que estudiar mucho, no hay que discernir. Ya está, es así como lo dice el jefe, así como lo dice, eso hay que hacer. ¿Estamos bien? Dios pide que los creyentes trabajen para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. En muchos ministerios el énfasis está en pedir dinero de los pobres y no dar a los pobres. Interesante, Efesios 4:28 dice, trabaje para compartir con el que padece necesidad. Con el que padece necesidad, hermanos. No hay que decirle que padece necesidad está en pecado. En muchos casos se nota una falta de humildad y mansedumbre en los líderes, en el trato para sus seguidores. Es difícil decir que muchos siguen la exhortación de 1 de Pedro 5:2-3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. Muchos dan a entender que ofrendar a sus ministros, pactar con Dios, es la única manera de tener sus oraciones contestadas o liberarse de un problema. Pareciera que Dios solo puede operar en la base de las ofrendas dadas. No recuerda que la práctica antigua los recuerda de la práctica antigua de vender indulgencia. Es lo que hacía la Iglesia Católica, vendía indulgencia. Pactar, esa es otra de las cosas que se habla también de los pactos y pactar con Dios. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, no hay que pactar con Dios. ¿Cómo pactar? No hay pactos, nosotros estamos bajo la gracia. Critican a los que oran, critican a los que oran así, Dios sí es tu voluntad. Dicen que esto es una excusa a no orar por fe. Seguramente esto es cierto en algunos casos, pero ninguno de nosotros puede pretender saber toda la voluntad de Dios para cada persona. Decir que sí es presuntuoso. ¿Sí? Critican a los que dicen sí es tu voluntad.
Vamos a leer algunos pasajes. Ejemplo de un ministro sano. 1 Tesalonicenses 2, 5 y 7. Capítulo 2, versículos 5 al 7. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Esto es lo que hacen estos predicadores. Palabras lisonjeras son palabras que te alientan, que te animan, a ver cómo les digo, que te hacen creer algo que no es, que te envuelven en una nube de pensamientos, pensando de que tú eres el rey, tú eres el mejor, tú eres el master chef. Sí. Y esas palabras lisonjeras son palabras que no proceden de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes bien nos portamos con ternura entre vosotros como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Esto realmente, hermanos, yo no lo vi, no lo veo en estos predicadores y en estas sectas y en estos grupos llamados cristianos, evangélicos, que se llaman hombres de Dios, muestran otra cara, realmente. 2 Corintios 6, 4. Ojo, no estoy hablando de las iglesias grandes, pero no me malinterpreten, ¿me entienden? Hay iglesias grandes, donde hay hombres de Dios que predican y son grandes hombres de Dios, son iglesias grandes y están en una sana doctrina, en una perfecta doctrina, porque si no parecería como que las iglesias pequeñitas y pobres son... No, hay iglesias que son muy grandes, que están en una sana doctrina, que predican bien la palabra de Dios. Estamos de acuerdo con eso, pero hay muchas mega iglesias, hay una gran corriente de predicadores y de evangelio de la prosperidad que están en el error porque no están interpretando correctamente la palabra de Dios y están llevando a las personas a que crean en sus propias declaraciones, esfuerzos y sacándole y alimentando la avaricia y el amor a las riquezas. Segunda de Corintios 6, 4 y 10. Nos recomendamos en todos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fíjense, hablando de cosas espirituales. 2 Corintios 17, pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Será posible que Mateo 7, 22, 23 habla de algunos de estos predicadores al decir lo siguiente? Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo lo que el Señor Jesucristo dice, apartaos de mí, nunca los conocí. Es muy engañoso, hermanos. Son muy engañosos. Entonces, el llamado, la advertencia es, sí, tenemos que poner fe, creer, orar, pero confiando que hay cosas que sí Dios prometió, hay cosas que sí Dios va a hacer por su palabra. Por ejemplo, yo puedo estar pasando por una crisis económica. Yo sé que Dios me va, escúchame, hay una promesa bíblica, no me va a desamparar. Entonces, eso yo creo que Dios no me va a desamparar. No tiene que ver con que fe, no tiene que ver que yo lo declare, que grite, que zapatee, que me pare arriba de un helicóptero. Hermanos, Dios lo dice, yo lo creo. Dios dice en su palabra, hay promesas en la palabra de Dios donde yo las creo, las afirmo, me regocijo en esas promesas. Y lo que no ha prometido, yo le expreso a Dios lo que deseo, lo que está en mi corazón, lo que quiero que Él haga.
lo que le expreso, el deseo de mi corazón, eso lo debo hacer, y Dios se deleita en eso, Dios quiere, y cuando Él no contesta una oración, Él también trae, el Señor trae esa palabra, trae ese consuelo, Él te guía y Él en algún momento va a contestar y dice que va a enjuagar toda lágrima. ¿Sí? Yo admiro a muchas personas que son grandes siempre siervos de Dios y están sufriendo. Pero yo los admiro por su fe, porque uno de ellos es Pastor David Smith. Pastor David Smith tiene un hijo que no es creyente y tiene una hija que tiene problemas mentales. Es diagnosticada bipolar. Le pregunté una vez a él cómo siente y él me dice, es muy doloroso. Una hija que era normal, que iba a la universidad, que se había graduado, estaba trabajando, de repente, de golpe, tuvo esta enfermedad. Es un hombre que tiene falta de fe, un hombre que escribió libros sobre sanidad, Pastor David Smith. Es un hombre que ama a Dios. Es un hombre que debe orar por la sanidad de su hija y clamar todos los días por la sanidad de su hija. No es un hombre que reniega de Dios, que dice que me falta fe, ni él la va a aceptar a nadie que le diga, usted declare que su hija es sana, ¿no? Él ora, él sabe que algún día el Señor va a responder conforme a su voluntad, y en eso está él gozoso. Hay muchísimos ejemplos de personas de fe. ¿Amén? Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ¿cómo Dios, si me estaría pasando a mí, no sé cómo reaccionaría? Bueno, Dios le da a cada persona. Nunca nos va a dar algo que no podemos soportar o que no podemos enfrentar, o no nos va a llevar por un camino para el cual Él nos va a preparar. Él nos lleva siempre por caminos donde sabe que vamos a poder atravesar, que vamos a poder caminar, que vamos a poder enfrentar, que vamos a poder experimentar algo de Él. Dios trata con nosotros de una manera individual, personal, especial, sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Perdón, pastor, Dios me le bendiga. Me llamo Milagro. Amén. Porque estaba con la situación. Perdón, Milagro. Espérame un segundito que no se escucha bien. Ya estamos... no se escuchaba bien, se cortaba un poco. ¿Ahora me escucha? Ahora está mejor. Ok, que la otra vez que yo me pude entrar, usted estaba ocupado con algo que pasó, creo que a su esposa, y después otro día traté y no pude, y esta vez gracias al Señor pude, y estaba escuchando desde el principio. Tengo dos preguntitas que hacerle, pastor. Quiere decir, uno le dice, vamos a poner yo que tengo mis nietos, ya mis hijos están grandes, gracias a Dios los tres asisten a templo, y uno le dice a los nietos, mira, este que está aquí va a ser pastor, ¿eso es malo? O sea, decir que mi nieto... No es malo, no es malo. Ese es el deseo, es expresar algo que hay en el corazón. No es malo. Lo que es malo es creer que Dios sí o sí lo va a hacer porque tú lo dijiste. Es como pensar que Dios se somete a tu dicho. Ah, mira, Dios dijo, esta mujer dijo esto, entonces yo lo voy a hacer. Entonces parece como que Dios está a nuestro servicio. Eso es lo malo. Que lo otro que creo que también es como cuando, usted sabe que hay personas que toman aceite para orar por una persona que está enferma, o cuando uno toma aceite para ungir a un niño, dame ungirlo. Bueno, la Alianza Cristiana y Misionera, en los servicios normalmente los pastores usamos un poquito de aceite y es un símbolo. No es que la persona que tenga aceite va a ser sana y la persona que no tenga aceite no va a ser sana. Con el aceite hay más chance de que se sane que sin aceite no.
Todo lo que hacemos en las iglesias siempre son simbolismos, representaciones simbólicas. El aceite es un símbolo de sanidad, un símbolo de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Basado en cuando Santiago dice úngelo con aceite, se cree, es un poquito difícil interpretar ese pasaje, pero se estaba refiriendo a que en ese tiempo, debido a los escasos conocimientos de medicina, el aceite tenía propiedades curativas sobre la persona, entonces se lo ungía, se lo untaba con aceite. Se usa, hay un poquito de discrepancia en algunas iglesias pensando que esto es una ordenanza o no es una ordenanza. En realidad no se puede asegurar que sea una ordenanza, pero sí se puede usar como algo simbólico. Es cuando estamos orando, es usar algo que representa, simboliza la obra de Dios. Eso está bien, eso no está mal, pero no hay que creer que eso va a torcerle el brazo a Dios. ¿Sí? A Dios no le vamos a torcer el brazo porque hagamos con aceite, porque hagamos nada. Dios no mira ninguna cosa física, ningún elemento físico para decir, y está usando aceite, ángeles, venga, despiértense, que acá hay uno que está usando aceite. ¿Qué? ¡Ausente! A contestar. Ustedes saben que las sectas satánicas sostienen que los ángeles demoníacos se someten a ciertos rituales. Fíjense ¿de dónde viene la superstición? La superstición viene de que si yo hago algo en el mundo material, ciertas cosas que yo hago en el mundo material trastocan los planos espirituales. Entonces, están los demonios que dicen, uy, mira lo que acaba de hacer, acaba de pasar por abajo de una escalera. Eso significa código 4, vamos a hacerle algo, Pero este no pasó abajo de la escalera, pero este sí, entonces activaron esto es toda una reglamentación que usan los poderes espirituales que se someten a ciertos ritos. Por eso que los satánicos hacen tantos ritos, porque los ritos movilizan las fuerzas espirituales en los demonios. Claro que nadie te va a decir que es un demonio, te va a decir, no, es el Señor, es el Señor. No, mi hermano, ningún rito, no hay que hacer ningún rito. Dios, es más, aborrece los ritos. No hay ritos. Todas las cosas que hacemos en la iglesia son símbolos. El símbolo es algo físico que representa algo espiritual. El bautismo no es un rito, pero no te salva. Dios no me dice, vamos a perdonar los pecados de esta persona porque realmente, mira, se metió en el agua y encima el pastor lo metió en el agua y lo dejó un ratito ahí, y salió medio azul. O sea, que a ese le vamos a perdonar los pecados. Algunos creen que el bautismo salva, que tomar la cena del Señor te hace más espiritual, que el aceite te hace que la oración se empuje, incluso hasta el ayuno. Yo voy a ayunar y Dios me va a contestar porque ayuné. No, mi hermano, no hay nada, absolutamente nada que mueva a Dios. Lo único que mueve a Dios es el corazón sincero, el corazón recto, el corazón que le busca con sinceridad, con temor. Eso es lo que Dios quiere. No hagamos más nada. Vuelvo a repetir, me preguntaste el aceite. El aceite es un símbolo, pero si uno cree que con aceite se va a sanar porque estoy usando aceite, no, eso no. Vuelvo a repetir la pregunta anterior. De hecho, ¿este va a ser pastor? Bien, es un deseo. Ahora, el problema es creer que porque tú lo dices, Dios lo va a hacer, porque Él está viendo lo que estás declarando y tiene que hacer sí o sí. No, eso es un error. ¿Amén? ¿Se entiende? Amén, gracias, pastor, lo entendí. Amén. Bueno, hermanito, yo sé que es un tema muy hermoso para meditar, pero en la iglesia, en los creyentes somos, yo dije superstición. Ustedes saben que todo esto de los ritos, las supersticiones, todo lo tenemos un poco grabados en la mente. Hemos sido influenciados por eso, pensando que ciertas cosas que hacemos, que no hacemos,
personas que, ojo, cosas como, no estoy diciendo conductas, estoy hablando de cosas que tienen que ver con las cosas que tienen un simbolismo. ¿Sí? Una vez un hermano me decía que estaba enojado con su pastor. Yo digo, ¿por qué estás tan enojado? No, porque fíjese, subió al púlpito y en vez de abrir su Biblia, prendió su teléfono y leyó desde el teléfono. Se está perdiendo la moral. Yo decía, claro, este muchacho piensa que abrir la Biblia, así el libro, es más espiritual, Dios está más contento, a Dios le gusta más que abra la Biblia que la aprenda. Él creía eso. Bueno, esto es una debilidad de conciencia. Esto no debe, nosotros no debemos decirle nada. Decir, bueno, mira, no es tan importante. Lo importante es la palabra de Dios, que la haya leído, que la haya interpretado bien y que la haya comunicado. Si tenía una Biblia, un libro, grande, chiquito, no importa. Si había pero yo quiero que piensen cómo a veces estas pequeñas cosas, estos pequeñas cositas que pueden afectarnos de alguna manera. Y ni hablar, como decimos antes, si lo dice un pastor, si lo dicen las personas, si te enseñan a que tienes que hacer esto, que tienes que declarar acá, que tienes que hacer así, que a fulano le funcionó porque lo hizo así. Entonces, no discutimos, es palabra santa, y no, tiene que ser bíblico, punto. Bíblico y punto y aparte. Amén.